Ya habíamos planteado el tema con el que íbamos a seguir esta mañana, Leo, que tiene que ver con este asunto del corralito mutual, que otro año más no se abre. Hasta cabe preguntarse si es justo, ¿verdad?, que todavía siga existiendo ese concepto de corralito mutual, ¿no?, al día de hoy, ya con un sistema más afianzado. Y otro que tiene que ver también con un tema que vamos a estar abordando con el presidente del Sindicato Médico del Uruguay, que es el tema de la violencia también en los centros médicos, ¿no?, de usuarios de las mutualistas, ¿verdad?, hacia personal bueno, que allí trabaja. Así que bueno, son dos temas bien importantes. Si te parece, ya le damos la bienvenida al presidente Gustavo Greco. Muchas del gracias. Sindicato Médico. Gracias ¿Cómo por le la va? invitación y gracias por los temas, porque son los dos de muchísima preocupación para los médicos y para el sindicato médico. Bueno, ¿cómo recibieron el impacto de que este iba a ser otro año más sin que se abriera el corralito mutual? Nosotros nos manifestamos ya públicamente opuestos a la no apertura del corralito. Nosotros entendemos que por una larga lista de razones que podemos puntualizar, el corralito creemos que no debería existir y que puntualmente deberían tomarse o deben de haberse tomado las precauciones para evitar todo el delito de la intermediación lucrativa, que es lo que se supone, que es el motivo por el cual no se abre el corralito. Creemos que el sistema de salud pierde con la no apertura del corralito. Creo que se pierde en la sana competencia por calidad, que es lo que nosotros, aún con el corralito abierto, ya criticábamos, porque entendemos que la información de que se dispone para el cambio de mutualista, para el cambio de prestador, es escasa y no va ajustada al corazón de lo que es la asistencia específicamente. Se pierde ese estímulo, ¿no?, de captar usuarios o de no perder usuarios, que es un estímulo permanente a la mejora de las instituciones. Del servicio. El derecho del usuario se ve cercenado porque no puede cambiar. Y las últimas cifras de la movilidad regulada, en que entre un 3 o un 3,5% era el porcentaje de habilitados que cambiaban, nos indicaba que estábamos en condiciones de dar un paso más hacia la eliminación del corralito bajo ciertas reglas y bajo ciertas características, porque hay que mantener la estabilidad del sistema, ¿no? Pero que, bueno, quien quiera cambiarse de prestador, por el motivo que fuere, tenga la posibilidad de hacerlo. Creo que es algo que hay que trabajar, pero bueno, el sindicato médico está en contra de la no apertura del corralito desde que se comenzó con esto. O sea, hablabas primero, decías, bueno, estaba en contra del corralito, de la existencia del corralito, pero Claro. Además de la existencia ni siquiera se abre. Es así. ¿Cuál es el futuro que ustedes ven, más allá de lo puntual en este febrero? ¿Cuál es el futuro que ustedes ven de este sistema? ¿Desaparecerá el corralito? ¿Qué dicen las autoridades? ¿Tienden a eso o simplemente van año a año viendo qué medidas tomar? Creo que en la apertura, que en el decreto presidencial está prevista para enero del año que viene, y luego de prácticamente 3 años, hay que monitorizar cuál va a ser el impacto de esos 3 años de no apertura, porque una cosa es lo que teníamos desde el 2009, 2010, 2011, en que había una previsibilidad en el comportamiento, y otra cosa es lo que va a pasar ahora, luego de estos 3 años. No vemos, por lo menos ahora, y no lo hemos conversado específicamente, voluntad en el sentido de la eliminación del corralito. Creo que ahora retrocedimos 2 casilleros, hay que volver a andar, estabilizar el sistema nuevamente con la apertura en enero y ver qué pasa. Y desde nuestro punto de vista hay que tender, sí, a su eliminación bajo ciertas reglas de Ahora, juego. usted habla desde el punto de vista de los médicos, ¿no? ¿Qué pasa desde el punto de vista de las instituciones? ¿O qué le consta a usted? ¿Tienen interés en esto de abrir el corralito? ¿O también puede ser de que muchas de ellas se sientan protegidas con esta situación o este sistema? En el universo de los prestadores de salud hay distintas posturas, distintos escenarios. Para algunos es una oportunidad de captación, para otros es un riesgo de desequilibrio de su situación económica y financiera y de entrar en zona de riesgo. No se puede trazar un promedio en esta situación. Claramente hay instituciones en las cuales sin duda que la apertura del corralito las debilitaría
porque bueno, aún hoy sin apertura del corralito tienen pérdida de usuarios por distintos motivos, porque movilidad hay, bajo ciertas condiciones, pero movilidad hay, y se permite el cambio bajo ciertas condiciones. Sí, son muy puntuales, ¿no? Son muy puntuales, digamos, y Cambio de requieren un trámite domicilio, burocrático, bueno, no sé. etcétera, pero existe. Entonces, es heterogénea esa respuesta. No hubo desde el sistema mutual tampoco hubo protestas, pero tampoco se manifestaron abiertamente en contra de esto. Hubo algún comunicado y poca cosa más. Nosotros pensamos y abordamos el tema desde el sistema en su globalidad. Claro. Y desde la calidad de la asistencia en su globalidad y de los derechos en su globalidad. Y como usuarios del sistema, porque también somos usuarios del sistema, tenemos derecho a saber dónde nos asistimos, la calidad de la asistencia que recibimos, quién es mejor prestador o no, pero no por la hotelería, ni por el costo de los copagos, por indicadores asistenciales adecuadamente decodificados para que la población que no sabe medicina, no tiene por qué saber medicina, entienda dónde es mejor asistirse o no para sus propios intereses. Claro. Porque quien padece determinadas patologías puede tener mejor asistencia en determinado lugar que en otra. ¿Esa información está disponible para el usuario? Está disponible, desagregada, y bueno, antes de que se definiera esta no apertura, veníamos trabajando con Junasa y con el Ministerio, aumentar el paquete de información que se dispone en el sitio web, que está en la página del Ministerio de Salud Pública, a tu servicio, a tuservicio.uy, en el cual se decodifica esa información. Pero creemos que hay margen para aumentar muchísimo el caudal de información entendible. Y esto no es subestimar, simplemente ahora, doctor, es también habla de otra situación, que es lo que queremos plantear sobre esta mesa, que es atender, ustedes lo plantean básicamente en estos términos, ¿no? Atender a pacientes entre agravios e insultos, ¿no? ¿Cuál es la realidad que se está viviendo también a nivel de violencia entre personal de salud, usuarios del sistema? ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando en la salud es lo que pasa en la sociedad en general. Así como como pasa en la educación, hay una pérdida de códigos de respeto, falta de respeto en cuanto a la respuesta del usuario ante una respuesta o la no satisfacción con el sistema. Encontramos que hay manifestaciones violentas, agresivas, fuera de contexto, no justificadas. Y eso se ha ido incrementando en Uruguay y en el mundo. Es un problema a nivel mundial, en el cual las causas hay que analizarlas desde el funcionamiento del sistema, los disparadores de esas situaciones de insatisfacción, ¿no? Los tiempos de espera, la disponibilidad de medicamentos, si se llama a un médico a domicilio y la ambulancia demora X tiempo. Condicionantes a corregir del sistema que actúan como disparadores de un enojo o de una insatisfacción. Por supuesto que nosotros tenemos nuestra cuota aparte, el factor humano del sistema de salud también, que el médico atienda, que sea amable, que sepa explicar, que se tome su tiempo. Estamos trabajando y mucho en eso, hasta en el Consejo de Salarios, y eso les consta. Esto vale para todo el personal de la salud. Y la gente tiene que entender que nunca una respuesta violenta es razonable, esperable, entendible, ni justificable, por más que esto ocurra. ¿Respuesta violenta de qué tipo? Por ejemplo, ¿han visto así como...? Gritos, amenazas, a veces violencia física, destrato. Realmente es un escenario complejo en el que lo vemos cada vez con más frecuencia. Generalmente nosotros vemos de repente cómo determinadas
emergencias móviles no pueden entrar a determinado barrio porque o fueron asaltados, o fueron inclusive violada una doctora, como ha pasado. Después vemos también que familiares de un delincuente que está detenido en el Pasteur o en el Maciel violentan a los médicos, atacan al lugar, rompen el mobiliario. En este caso, aparte de esas violencias, estamos hablando de violencias de usuarios, de una persona que va a hacerse un examen, un análisis, una consulta, visitar a un pariente y terminan en un desborde emocional, podríamos decirlo. Ustedes, me imagino que la situación de la salud puede agravar pero ustedes detectan un aumento considerable para llamar la atención en, insisto, pacientes, usuarios del sistema de salud que en determinado momento desbordan. Sí, son cosas, si bien lo comprendemos todo dentro de lo que es agresiones a los equipos de salud, tanto a nivel hospitalario o mutual como en la comunidad. Esto para nosotros es todo el tema, son claramente situaciones distintas, ¿no? Una cosa es esto que hablábamos hace minutos, el escenario de un usuario que no ve una respuesta satisfactoria, que reacciona de manera inadecuada. Otra cosa es el escenario de violencia que estamos viviendo en la comunidad de inseguridad. Y esas cosas realmente pasan. Nosotros registramos en nuestro observatorio, que es una denuncia no obligatoria de hechos de violencia, que es importante para nosotros, un incremento importante de esas situaciones, particularmente en la comunidad. En el año 2018 tuvimos 25 robos a mano armada a móviles. Robos. Cosas que antes no pasaban porque se respetaba. Claro. Sí, una ambulancia. Una ambulancia, ¿no? O el chofer que queda, siempre pedimos que el chofer baje, pero que el chofer queda y lo asaltan, o que asaltan al equipo, o que interceptan un móvil y lo asaltan. Ese tipo de cosas realmente condicionan, porque acá se genera un escenario de inseguridad en el cual una ambulancia que va a asistir a un tercero se ve impedida de cumplir su función asistiendo a ese tercero. Entonces genera un conflicto de intereses y de derechos muy importante, que hay que sacarlo de lo puntual y de lo anecdótico de lo que pasó ayer en determinado lugar y entenderlo, y esto lo hablábamos la semana pasada con el fiscal de corte, en ese conflicto de derechos que se da en la sociedad entre el usuario del sistema de salud que requiere la asistencia y que tiene derecho a la asistencia, y el derecho de los equipos asistenciales que no tenemos que vernos violentados con agresiones de este tipo. Ahora, doctor, uno puede pensar que a veces también cuando uno tiene bronca, ¿verdad?, por un servicio, o lo pienso como usuaria de cualquier servicio, que haya un lugar donde canalizar todo eso, ¿no? Donde ser escuchado, digamos, como cliente, como usuario, en ese reclamo. ¿Está contemplado eso hoy en el sistema de salud? ¿Hay un lugar físico, ¿verdad?, donde las personas pueden hacer realmente sus descargos, ser escuchados en lo que manifiestan, para no canalizarlo en violencia física, por ejemplo, claro, ¿no? A ver, todas las instituciones tienen donde reportar su insatisfacción, sus sugerencias o los problemas que se ha tenido. Pero es dinámico, es ágil, o hay que hacer un trámite, plasmarlo en una hoja, qué sé yo. Todas tienen gerencia, todas tienen dirección técnica, todas tienen formas o mecanismos donde canalizar la insatisfacción. El tema es esa primera reacción, ¿no? Esa primera reacción del contacto que a veces desborda lo previsible y lo razonable. Pero tienen una propuesta, ustedes, digamos, yo voy a esto porque digo, ¿cómo se soluciona, no? Esa situación de reacción de un usuario en una sociedad que realmente utiliza la violencia cada vez más como herramienta. Hay muchas cosas. Al principio hacíamos un análisis de todos los puntos. Creo que el sistema tiene que hacer una autocrítica de cuáles son aquellos aspectos que generan esos hechos, el sistema en general y cada institución en particular. Hay 1000 ejemplos de eso, pero eso es una primera parte. Los trabajadores de la salud, y la cuota parte que nos corresponde a los médicos, tenemos que tener insumos técnicos sobre comunicación, sobre manejo de la relación humana, más allá de lo técnico, porque no es fácil comunicar una mala noticia, claro. Particularmente una mala noticia que provoca un impacto emocional importante, una muerte imprevista en alguien joven, una enfermedad grave de reciente diagnóstico, y eso genera reacciones, genera emociones y genera respuestas que cada uno las procesa como puede, porque
el usuario que viene con su carga emocional, con su miedo, con su frustración o con su expectativa que choca en ese escenario. Entonces, carecemos en nuestra formación de aspectos específicos ¿Le ha pasado en lo vinculados a personal, ese para ir tema. redondeando, le ha pasado una experiencia? Sí, nos ha pasado. ¿Cuál es su especialidad médica? Terapia intensiva. Y nos toca dar malas noticias periódicamente. Lamentablemente es parte de nuestro trabajo. Y hay que tener mucho cuidado en cómo se comunica una mala noticia y en la empatía que se genera con una familia cuando se transmite una mala noticia. No se puede tirar y ya, porque técnicamente lo estoy cumpliendo, pero humanamente no estoy logrando mi cometido, porque la situación humana tiene que ser contemplada. Y eso excede lo que cada uno trae de su vida, de su formación o de su casa. Claro. Tiene que tener un componente importante para evitar y minimizar estas cosas, que van a pasar, siempre van a pasar, pero tenemos que minimizarlas. Doctor Greco, muchísimas gracias por su presencia. Un placer. Un placer y que tengan un buen año además. Muchas gracias. Sin Un año corralitos. movido.